Ha impartido diferentes cursos en el país y en el extranjero sobre generación de indicadores, procesamiento de datos con énfasis en análisis estadístico y geográfico, y sobre generación de indicadores en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, en Ecuador, y en la Universidad de La Habana, en Cuba. En los últimos años ha colaborado como docente en el Centro de Estudios e Investigación de Seguridad, además de realizar actividades de consultoría y asesoría profesional. Bienvenido, doctor Ángel Fernando Arguello. Muchísimas gracias, doctora Xochitl. Muchísimas gracias a todas y todos los asistentes. Un gusto que estén aquí. Como ya lo comentó la doctora, yo les voy a hablar sobre la eficiencia presupuestal en la atención de las desigualdades sociales municipales en México de 2010 a 2020. Este es un ejercicio estadístico y espacial sobre la asignación presupuestal. Este estudio parte de los tópicos selectos de la economía aplicada y se plantea un análisis conjunto entre las condiciones socioeconómicas de la población de los municipios y el ejercicio de las finanzas públicas municipales desde las desigualdades sociales. Trabajamos en esta parte con un análisis de los municipios de México bajo la idea de la existencia de innumerables dificultades económicas, políticas, sociales, administrativas, y pongo sobre... Ande. ¿Estás presentando algo ya? Sí, ¿no se ven mis diapositivas? Vemos como una flor en este... Ah, entonces déjenme ver qué pasó. Así vemos esa flor, quiero pensar que es de tu equipo. Sí, pero creí que ya se estaba transmitiendo bien. Dame un segundo. Gracias. Dejo de compartir y vuelvo a compartir. A ver. ¿Me dicen si ahora ya se ven? No, doctor, no. Todavía no. Ok, vamos a ver entonces. Vamos a ver otra forma. ¿Ya se ven? Ya se ve. Sí, ya se ve. Gracias. Sí, perfecto. Sí, doctor, ya se ve. Gracias. No, gracias a ustedes. Bien, entonces les decía que el estudio se basa en los tópicos selectos de la economía aplicada. Y lo que planteo en esta propuesta o en este estudio es un análisis conjunto entre las condiciones socioeconómicas de la población, de los municipios y el ejercicio de las finanzas públicas municipales. Todo analizado desde las desigualdades sociales. ¿Qué hacemos en esta parte? Un análisis de los municipios de México, de todos los municipios del país, bajo la idea de que existen innumerables dificultades económicas, políticas, sociales, administrativas, educativas, demográficas, y estas que reflejan que durante varias administraciones públicas, tanto del gobierno federal como de los gobiernos estatales y municipales, se han asignado fondos a los ayuntamientos y se ha considerado como una aproximación más cercana o lo más cercana posible a una función de bienestar. Esta iniciativa que se ha tenido por parte de los congresos para la asignación presupuestal ha sido llevada a la práctica y ha mostrado un grado de limitaciones, un determinado nivel de limitaciones en materia de eficiencia y de eficacia. Esto sin considerar que cada uno de los órdenes de gobierno van a diferir en gran medida, pero muchísimo en cada uno de los niveles de eficiencia y eficacia. Pero no así en los objetivos que cada uno de ellos trata de cumplir, sino como más bien en los mecanismos de acción. ¿Okay? De esta parte se apoya en dos enfoques el estudio, uno que se basa en la administración, a ver si pinta aquí. No pinta.
Bueno, hay una descoordinación que tengo ahorita con el puntero de la tableta. Se basa en dos enfoques. El primero, que es el de la administración y políticas públicas y sociales, y el segundo, del análisis estadístico para estudios sobre desarrollo. Va tomando como referencia en este material las finanzas públicas modernas y el análisis estadístico y geoestadístico con representación espacial. No se tenía, al momento de la elaboración de este proyecto en 2021, un antecedente sobre el manejo, o más bien el análisis de la información espacial del presupuesto público. ¿Qué relación existe entre el manejo espacial del presupuesto y la parte estadística? Los cuales son dos entornos diferentes en este análisis. Existe una diversidad de criterios para evaluar los niveles de desigualdad, de desigualdad social vinculados con la subsistencia y la privación. Esto nos lleva a que la acción política ejercida principalmente en el campo económico y social reclama el surgimiento de una nueva técnica de acción en el medio de las finanzas públicas. Esta que se puede identificar con el incremento del presupuesto y el surgimiento de una nueva política financiera. Esta técnica que se plantea de acción de las finanzas públicas implica necesariamente una transformación a través de modificaciones en el sistema político que hemos trabajado, o que se ha trabajado, o que se ha considerado durante varios sexenios, el cual ha mantenido un nivel de relativismo con relación al criterio de rezago social. Y entonces aquí ya empezamos a meter otra variable, la primera, que es el presupuesto, y la segunda, que es el rezago social. Y se percibe una brecha muy grande en la visión de los integrantes del plano político, ¿no? En el estudio, no me pasé en esta parte. En el estudio se van a clasificar las desigualdades sociales como la situación en la que se encuentra un segmento de la población obligado a vivir bajo serios niveles de desigualdades económicas, sociales y culturales. Y entra esa parte cultural, que es un área que no podemos controlar, que no podemos medir. Pero ¿cuál sí podemos medir? La parte económica y la parte social. Esto nos lleva a un desfase entre las desigualdades sociales y las políticas públicas. Bien. Hemos tenido desde diferentes aristas de análisis la evaluación de los niveles de desigualdad, que toman como fuente la información de los indicadores que miden el desarrollo social, la marginación, el desarrollo humano, el rezago social, la pobreza, varios otros indicadores. Pero casi todos se van a enmarcar en lo mismo. Caso particular es que nosotros podríamos estar analizando el índice de marginación, por ejemplo, y el índice de bienestar que calcula el INEGI. Uno lo calcula el Consejo Nacional de Población, otro lo calcula el INEGI, y mientras el comportamiento nos dice que unos están más arriba y otros están más abajo, en el nivel de bienestar se invierten los papeles, ¿no? Esto nos lleva a que la distribución de la riqueza para superar las grandes desigualdades sociales heredadas del pasado y que persisten en la actualidad han sido elementos determinantes en la organización económica, política, social y cultural, y que actualmente la calificamos de acuerdo con la estratificación dominante o predominante como una sociedad clasista piramidal de profundos contrastes. Esta clasificación o esta estratificación, más bien esta estratificación clasista piramidal, la podemos visualizar claramente en dos ejes importantes, que es el de educación y que es el de salud, por ejemplo, ¿no? Cómo empezamos con una base ancha y conforme vamos creciendo o se van elevando los niveles, se va haciendo más angosta, más angosta, más angosta, ¿no? Ese es el tipo de clasificación con la que nosotros podríamos estar trabajando. Bien. Me pasé. Sí, aquí está. Cada uno de los municipios a nivel nacional aspira a disminuir su nivel de desigualdad.
al punto de compararse o de que se le compara con el de menor grado que haya registrado en la medición que se esté haciendo. De tal forma que, como ejemplo, en el caso de Veracruz, nos estaríamos comparando con un municipio de la Ciudad de México. Ninguno de los municipios de la Ciudad de México podríamos compararlo contra los niveles de desarrollo que tenemos en la mayor parte de los municipios de Veracruz, que tenemos niveles de rezago en gran parte de estos municipios. Pero ese es el nivel con el cual estamos comparando en materia de marginación o en materia de pobreza. Y así como le estoy platicando esa parte, lo asociamos a los valores de las variables significativas, por lo que creo necesario la estimación de nuevos valores, una actualización de estos valores. Y consideramos que la estimación podría llevarse a cabo a través de las distancias residuales, distancias que nos puedan permitir identificar el grado de avance en la atención de la desigualdad social. Algo similar a esto se aplicó en el año 2000, en el estado de Veracruz, cuando Tehuipango ocupaba el municipio más marginado a nivel nacional de los 2.469 municipios. ¿Qué implicó? Una inversión, la identificación primero de esas brechas, de esas desigualdades que se encontraron y en qué variables había que impactar para disminuir el grado de marginación. El Estado, en esa administración, invirtió muchísimo en el municipio de Tehuipango, y para el año 2005, con los resultados del conteo de población y vivienda y el recálculo o la reestimación del índice de marginación, se logró identificar que Tehuipango bajó del lugar número 1 a nivel nacional al lugar número 10. Un logro significativo, sí, aunque hubiéramos esperado que se bajara más. Sin embargo, pasa lo siguiente: cuando un municipio invierte, todos los demás invierten. Cuando un municipio atiende sus necesidades, la mayoría de los municipios también atienden sus necesidades, de tal forma que es una carrera en la que el que no avanza se atrasa y todos los demás pueden ir avanzando al mismo ritmo. En la medida que alguno invierta más, podrá avanzar un poco más en la atención de sus necesidades sociales, ¿no? Como planteamiento del problema de este análisis, hablamos de que la asignación y la distribución del presupuesto municipal está influenciado por una coyuntura económica que genera distancias entre las condiciones de desigualdad de la población y la posibilidad de atenderlas a través del gasto público. Es decir, las operaciones que las administraciones públicas, estatales y municipales realizan sobre los fondos públicos para la atención de las necesidades de la población van a representar un proceso privilegiado en el que la aplicación de las estrategias financieras que atiendan va a jugar un papel determinante. Estas estrategias financieras que atiendan objetivos económicos y objetivos sociales dentro de los municipios y que van a impactar necesariamente en el desarrollo. Luego, entonces, las decisiones financieras estatales y municipales se deben de apoyar en criterios analíticos multi, inter y transdisciplinarios, con bases científicas y estrechamente relacionados con la vida económica, política, demográfica, administrativa y social. Sin embargo, dada la diversidad de los criterios que prevalecen para la identificación, medición y evaluación de los niveles de necesidades sociales, no se han establecido criterios específicos y unificados a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal. Lo que no nos da un mismo enfoque que permita la atención de las diversas condiciones que impactan directa o indirectamente en el rezago social y que a su vez se mide desde diversos indicadores, como se los comenté hace un rato. De tal forma que la estimación de las desigualdades sociales, espaciales, va a ser el punto de referencia de este estudio. Es decir, ya no solamente vamos a ver la parte estadística, la parte cuantitativa, la parte frecuentista de este análisis, sino que nos vamos a ir a la estimación del rezago social por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, lo que es el Coneval, y vamos a utilizar como primer punto el índice de rezago social. A través de esto lo que se trata de identificar es la atención y disminución de la desigualdad.
¿Ok? La estimación del índice de rezago social por parte de Coneval se apoya en el estudio del comportamiento de varios indicadores sociales o socioeconómicos, tales como el índice de marginación de CONAPO, los índices de pobreza, desarrollo humano, desarrollo social, rezago social, índice de bienestar del INEGI, el índice o coeficiente de Gini, por mencionarles algunos. Si nosotros definimos uno solo de estos indicadores para hacer nuestra medición, pues estaríamos en condiciones de poder evaluar las condiciones en lo general. Todos estos indicadores que les mencioné van a expresar situaciones o condiciones de desigualdad en la población, pero desde variables y criterios de medición diferentes. Si bien es cierto, algunos de esos indicadores incluyen variables que incluyen otros, pero el contexto de cada uno de ellos es diferente, ¿no? Bien. Como justificación del proyecto, bueno, hablamos de que el nivel de desigualdad se analiza desde el comportamiento del índice de rezago social para los años 2010, 2015 y 2020. Y partiendo de que el índice de rezago social se refiere a la estimación de necesidades insatisfechas en materia de indicadores sociodemográficos, lo que se va a tratar es de identificar hogares con carencias sociales. Esas carencias sociales relacionadas con educación, salud, servicios básicos en la vivienda y calidad de la vivienda. De tal forma que el cumplimiento correcto y planeado de la ejecución del gasto va a beneficiar al proyecto de bienestar social propuesto por las administraciones públicas estatales y municipales mediante el desarrollo y o implementación de los programas sociales a través de sus unidades administrativas y con el aprovechamiento de los insumos humanos, económicos y materiales. Clasificando el presupuesto en 3 tipos: por objeto del gasto, institucional administrativo y por programas. Y de esa manera nosotros podríamos ir perfilando el ejercicio de lo que serían las políticas públicas, las cuales son implementadas o serán su implementación cada vez van separadas más a la población en cada uno de los estratos y de los espacios. Y entonces ya tenemos la tercera variable dentro del análisis. La primera fue el presupuesto, la segunda el índice de rezago social y la tercera la población. Y más adelante les voy a platicar por qué es importante esa parte de la población en materia de asignación del presupuesto. En este sentido, creo necesario encontrar fórmulas y análisis acordes a la situación actual. El presente trabajo no es la única forma de visualizar este análisis, ni tampoco es la fórmula de atender las necesidades que prevalecen en la actualidad o que prevalecían en ese momento, pero sí una de las formas de análisis en las cuales no se había incursionado. Entonces hablamos de la implementación y evaluación de una función con enfoque espacial, a través de la cual se atienda de manera oportuna, y eficaz y eficiente las necesidades sociales. Todo desde un enfoque territorial y o desde un enfoque espacial. De acuerdo con Arrow y los economistas del bienestar, el objetivo de toda sociedad es la maximización de la utilidad de bienestar. Incluso en la administración actual se habla de una función de bienestar en el contexto general, y no es la misma función de bienestar a la que estamos hablando, sino que hablamos de un bienestar social, entendidos como la suma de utilidades o bienestares de los individuos. Uno de los juicios de valor indiscutibles se refiere a la posibilidad de que entre los elementos bajo estudio, en este caso los municipios y o los individuos, se puede llevar a cabo comparaciones de utilidad, las cuales vamos a evaluar bajo un enfoque de medición ordinal, en el que cada uno de los individuos tiene su propia escala de valores y estos, a su vez, puedan ser comparables entre sí. Por eso les decía que podemos verlo a través de los municipios, a través de los individuos, a través de los hogares, a través de las viviendas, a través de las unidades económicas. Todo dependerá de cuál sea el rubro sobre el cual estemos manejando. En materia de presupuesto y en materia de atención de necesidades, vamos a basarnos en la población que se encuentra en condiciones de desigualdad.
Y entonces, esta propuesta de maximización de la función de bienestar social va a estar sujeta a cuatro condiciones posibles. La primera, que es el dominio ilimitado. La segunda, no dictatorial. La tercera, la regla de unanimidad. Y la cuarta, independencia de las alternativas irrelevantes. ¿Qué quiero decir? Cuando hablamos del dominio ilimitado, nos referimos a que la función de bienestar social está definida para una sociedad específica y para un conjunto específico de alternativas y debe de producir un orden o una clasificación social para cualquier perfil que se derive de estas alternativas y de los municipios. En materia de la condición no dictatorial, bueno, no se debe de clasificar sistemáticamente una alternativa sobre otra por el hecho de considerarse la mejor opción para un municipio en particular. Es decir, podría haber algunas características o algunas condiciones que permitan mejorar entre un individuo y otro, entre un municipio y otro, para atender las necesidades. En materia de la regla de unanimidad, nos referimos a que la función de bienestar social deberá de clasificar la alternativa X sobre la alternativa Y. Y si todos o la mayoría relativa de los municipios clasifican a X por encima de Y, entonces podemos hablar de una regla de unanimidad. De otro modo, tendríamos que pensar en atenciones específicas o individualizadas. En lo que nos referimos a la independencia de las alternativas irrelevantes, nos referimos a que cuando estudiamos la clasificación de cualquier par de alternativas X, Y o XY, las demás pueden resultar irrelevantes. Es decir, no necesitamos una alternativa Z, una alternativa W, no, porque no pueden depender del par estudiado, sino solamente vamos a analizar ese par de alternativas o de consideraciones. Bien, el objetivo general del estudio, bueno, pues fue en su momento identificar la situación de la desigualdad social espacial en México con base en las diferencias significativas entre el presupuesto asignado por municipio y su nivel de desigualdad social en 2010, 2015 y 2020. Como no tenemos una actualización de ese nivel de desigualdad social, lo tendremos hasta el año 2025 porque se mide a través de indicadores censales, pues es por eso que no hay una actualización. ¿Podría haber una actualización del presupuesto? Sí, podría haber una actualización del presupuesto, pero no tenemos una actualización de este indicador. También podríamos utilizar en materia de población, las proyecciones de población a nivel municipal que realiza el Consejo Nacional de Población, pero seguimos sin tener una estimación actualizada del índice de rezago social. Y esto nos lleva al planteamiento de las variables. El primer indicador, que es el de población total, va a corresponder al dato que se obtiene mediante eventos censales en los años 2010 y 2020, recopilados por el INEGI, y en el caso de 2015 por la encuesta intercensal. El segundo indicador va a corresponder al monto estimado por el Ejecutivo, aprobado por el H Congreso de la Unión y publicado en el Diario Oficial de la Federación. Y finalmente, el índice de rezago social, que corresponde al indicador de necesidades insatisfechas en materia de variables sociodemográficas relacionadas con educación, salud, servicios básicos en la vivienda y calidad en la vivienda. Este es estimado por el Coneval y se enmarca en la Ley General de Desarrollo Social. Estadísticamente, este último indicador de rezago social se integra a través de 11 variables en los 4 grupos que divididas en los 4 grupos que les mencioné anteriormente, y todos ellos fueron medidos para los periodos 2010, 2015 y 2020. Se busca una asociación estadística y espacial de los indicadores para ver cuál es el comportamiento que se tiene en cada uno de ellos. Bien. Desde la primera parte del análisis, que es el análisis exploratorio, se enfoca en los 2.469 municipios del país registrados en el año 2020, bajo la idea de la existencia de innumerables dificultades económicas, políticas, sociales, administrativas y demográficas.
Evidentemente, en los años 2015 y 2010 no existían la misma cantidad de municipios, los 2.469, pero hacemos una identificación de cuáles municipios hubo de nueva creación entre 2010 y 2015 y de 2015 a 2020. Y se hace un análisis sobre el tamaño y la composición de la población que varían en el tiempo debido a los factores de orden biológico, social, cultural, económico y político. En materia del crecimiento demográfico, identificamos serios contrastes en las asignaciones presupuestales realizadas a los municipios en comparación con el total de la población registrada en los diferentes eventos censales, en los 3 eventos censales que les estoy comentando. Los eventos censales de 2010 y 2020 y la encuesta intercensal de 2015. Los conteos anteriores al 2015, que fue el del 2005 y que fue el del 95, tuvieron una característica censal, no así la encuesta intercensal. ¿A qué se refería esa parte de la característica censal? Es que en 95 y 2005 se hacía un barrido de todas las localidades, no así para la encuesta intercensal, que tuvo una muy buena representación y significación estadística, pero que no tuvo un barrido en ninguna de sus etapas, sino solamente se basó en una muestra. ¿Qué implica entonces en esta parte? Pues como podemos ver en este mapa, pues que tenemos una gran cantidad de municipios que están entre 81 y 35.905 habitantes. Y resulta complejo pensar que tendríamos municipios con 81 habitantes. Y aunque suene extraño, también los tenemos. A nivel nacional tenemos esa representación. En el año 2010, el valor mínimo que había de población por lo menos un municipio era de 93 y el valor máximo llegó a 1.815.786 habitantes. Para el año 2015 disminuyó la población en ese municipio a 87 y el máximo subió a 1.827.868. Para el año 2020 bajó a 81 y el máximo fue de 1.922.523. Eso es lo que nosotros podemos identificar. Y más aún, podemos identificar en qué rubros son en los que se encontraron la mayoría de los municipios. Los municipios por arriba de 1.1 millones fueron 8. Algunos municipios estaban entre 779.567 y 1.17 millones, pero fueron muy pocos. ¿Cuántos municipios tendríamos entonces por arriba de los 500,000 habitantes? Pues aproximadamente tendríamos 51 municipios son los que estaríamos teniendo a nivel nacional de los 2.469 municipios. Entonces observemos cuántos son los que tenemos aquí. De 81 a 35.905, 1.855 municipios. Y ahora, pensemos en un municipio con 35,000 habitantes, cualquiera de estos municipios, y que tiene que atender necesidades sociales, tiene que atender infraestructura, tiene que atender gastos de administración. ¿Qué presupuesto podría alcanzar para eso? Es una pregunta que pongo ahí en el aire y que no trato de responder con este análisis, sino solamente hacer ese planteamiento. En los cambios en el crecimiento demográfico, con este comportamiento se registraron casos en los que la disminución de la población alcanzó valores del 42% y del 48.13%, como vemos aquí. Esto para los periodos de 2010 a 2015 y de 2015 a 2020. Es decir, tenemos municipios que disminuyeron su población en este nivel, de un 42% y de un 48%. Y algunos que incrementaron su población entre un 318% y un 172%. Bien. En términos presupuestales, las diferencias entre los municipios muestran que hay una diferencia, una disparidad similar a la demográfica.
El caso específico del municipio con la menor población, que es el que tiene 81 habitantes en el año 2020, recibió un presupuesto en el año 2019 de 2.411.699 pesos. Sin embargo, no representó el municipio que tuvo el presupuesto más bajo del mismo año, ya que el municipio que registró el presupuesto más bajo fue de 1.554.495 y tenía una población de 296 habitantes, es decir, 3.7 veces más que el municipio más pequeño. Y ahí empiezo a mostrar parte de esas desigualdades que se están presentando en estos análisis y estas asignaciones. De acuerdo a las clasificaciones sobre el índice de rezago social clasificado como muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto, bueno, podemos identificar que territorialmente predominan las clasificaciones muy bajas y bajas, como podemos ver aquí. Tenemos algunos con información no disponible, porque dependiendo del año en que se realizaron las mediciones, no se tenía información de esos municipios. Pero bueno, podemos ver quién más o menos ha seguido un patrón ese índice de rezago social. Son pocos los municipios que han trascendido entre un periodo y otro y que han cambiado de lugar o de estatus de esa condición, ¿no? Bien, con respecto a esta parte del índice de rezago social a nivel municipal, pudimos identificar que la mayor parte de los municipios tienen un nivel entre muy bajo y bajo, 677 municipios en 2020 con muy bajo, pero el nivel bajo 893. Y el del nivel bajo es el que se mantuvo casi con la mayor cantidad en el índice de rezago social. Es decir, un índice de rezago social muy bajo quiere decir que estamos muy amolados en esos municipios, que tenemos una condición de necesidades sociales muy alta. Bien. Entonces, con respecto al índice con base en esta tabla y con respecto al índice de rezago social, no podemos pensar que se registraron cambios significativos en los 3 periodos de referencia. Si bien es cierto, hubo un pequeño incremento de municipios al inicio y al final de los 10 años, pues se mantuvieron 152 municipios con un nivel muy alto de rezago. En el caso de los de muy bajos solamente se incrementó pasando de 676 a 677, que es lo que podríamos estar viendo acá. Entonces, altas condiciones de rezago social, hace un rato lo comenté, corrijo esa parte, no, los de muy bajo rezago social no son los que están muy amolados, son los que no están tan amolados, los de muy alto son los que están muy amolados. Me emocioné en esa parte. Y entonces tenemos 152 municipios en el 2020, 152 en el 2010, y solamente pudimos ver un cambio entre el 2010 y el 2015, pero entre el 2015 y el 2020 regresamos a esa misma cantidad. Tengo que destacar en esta parte que esos 152 municipios, ese número no quiere decir que hayan sido exactamente los mismos municipios de 2010 que estuvieron en 2020, o que los 150 del 2015 eran exactamente 150 que estaban en el 2010. La cantidad puede ser la misma, pero no así los mismos municipios. Cambios que tuvimos en el índice de rezago social, bueno, podemos ver que hay un comportamiento más o menos homogéneo entre los 3 periodos, entre el 2010, 2015 y 2020. Sin embargo, también podemos identificar que para el año 2020 tenemos una mayor cantidad de outliers o de valores extraños o valores perdidos, ¿no? Que son los que están en puntitos aquí arriba, ¿no? En el índice de rezago 2020. ¿Qué cambios fueron los que se tuvieron bajo el esquema de que la metodología siga siendo la misma y que el índice de rezago social se calculó de la misma manera en 2010, 2015 y 2020? Entonces podemos identificar que ese indicador varió, cambió su nivel de dispersión
entre 2010 y 2020. Teníamos menos outliers en 2010, tenemos más valores extraños, valores extremos en 2020 y algo intermedio en 2015, ¿no? Pero si observamos los valores que tenemos, que van de menos 1.55 a 6.82, que ese valor es la estimación mediante una aplicación estadística en análisis de componentes principales y que nos genera un índice de clasificación como una variable resumen de las 11 variables que les comentaba hace un momento que conforman el índice de rezago social. Bueno, esas mismas 11 variables son las que se utilizaron para los 3 periodos y el resultado que nos da es una compactación para entre el año 2010 y el año 2020. En el año 2010 estamos en menos 1.88 a 4.43 y se expande un poco por esos valores extremos que estamos viendo fuera del diagrama de cajas y alambres, que van de menos 1.55 a 6.82. Con respecto a los cambios espaciales, podemos identificar que entre 2015 y 2020, 1.262 municipios no cambiaron, siguieron con su mismo nivel. Y aquí podemos identificarlos en la coloración. 1.166 disminuyeron su nivel de rezago social. Hubo 23 municipios nuevos y 18 incrementaron su nivel de rezago. Si bien es cierto que no son muchos municipios, no son tan significativas esa cantidad, sí podemos identificar que 18 municipios van a tener más necesidades. Y si lo vemos territorialmente, en esta parte, si lo vemos territorialmente, podríamos asumir que ese incremento en el rezago podría tener influencia sobre los municipios aledaños que estarían en el resto de los municipios, en lo que sea esta parte. Esto, de aquí, de aquí y este otro de aquí. Bien. Me regreso aquí, hago énfasis en esta parte, que el análisis, esta clasificación que se hizo fue de acuerdo a la metodología de optimización de Jenks, o lo que también conocemos como cortes naturales de Jenks, sobre lo que fue el índice de rezago. Bien. Cambios en el presupuesto. De acuerdo al presupuesto, podemos identificar que hubo una disminución de hasta un 70.43% en el presupuesto entre los periodos de 2015 a 2019 y una disminución del 46%, 46.55% entre el 2010 y el 2015. ¿A qué me refiero en esto? Que hubo municipios, por lo menos un municipio, que tuvo una disminución de ese nivel de la asignación de su presupuesto. Y que hubo algunos que tuvieron un incremento de su presupuesto exponencial, vamos, que hablemos de un 577% o de un 867%, pues quiere decir que subió muchísimo su asignación presupuestal, ¿no? De manera espacial, bueno, podemos identificar también cómo se distribuye la asignación del presupuesto mediante la estratificación por cortes naturales que les comentaba hace un momento. Y entonces podemos identificar que se registraron valores presupuestales muy bajos en esta parte, en la mayoría de los municipios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que en la mayoría de estos municipios la asignación del presupuesto, o el presupuesto asignado, más bien, esa es la manera correcta, el presupuesto asignado fue más bajo, o fue bajo, muy bajo en la mayoría de estos municipios del país. Y eso, al final de cuentas, lo que nos va a significar es que no se atienden las necesidades sociales de un municipio
y por consiguiente los municipios aledaños, si tampoco alcanzan a cubrir o a atender las necesidades sociales de su ciudadanía, pues entonces va generando un cinturón de necesidades sociales cada vez más grande o que se va ampliando en el contexto territorial. ¿Cómo podemos ver esos cambios en el presupuesto? Bueno, este es el comportamiento que se dio en el incremento del presupuesto de 2010 a 2015, el color naranja, y el incremento de 2015 a 2019. No se alcanza a apreciar en esta parte, pero en que es el caso de Veracruz, sí podríamos identificarlo. Y entonces vemos que el incremento en algunos municipios del estado de Veracruz, en algunos casos tuvimos disminuciones, que es lo que les comentaba hace un momento, esos niveles de disminución. Pero también tuvimos que para el año de 2010 a 2015 tuvimos incrementos grandes. Pero ¿con cuál nos tenemos que quedar? Nos tenemos que quedar con el de 2015 a 2019, porque ese es el más actualizado que tenemos. Seguramente de 2019 a 2024 ya no presentamos una variación sobre los cambios de presupuesto tan fuerte como la que estamos viendo aquí. Seguramente habría que hacer un análisis sobre ese comportamiento, pero sí podemos ver estos picos sobre las disminuciones en el presupuesto en algunos municipios. Eso que no logramos apreciar de manera tan detallada, pero ya cuando hacemos el análisis de manera individual por cada uno de los estados, pues ya tenemos esta referencia, ¿no? Bien. Seguimos entonces ahora con la clasificación municipal de presupuesto en millones de pesos. Y podemos identificar que los montos más bajos de los presupuestos se asignaron aproximadamente al 83% de los municipios, mientras que menos del 1% concentraron los presupuestos más altos. Aquí está. Esto fue para el 2010, esto fue para el 2015 y esto fue para el 2019. Así es como se presentaron los comportamientos. Por eso les decía que menos del 1% y aproximadamente el 83%, ¿no? En materia de la estadística espacial, utilizamos el estadístico del índice de Morán global para calcular las autocorrelaciones espaciales y bueno, pues lo vamos a obtener mediante esta fórmula, donde el ZI es la desviación de un atributo de los elementos I, donde su promedio es XI menos X barra. Aquí falta una barra. ¿Vale? No me di cuenta, una disculpa. El WIJ es el peso espacial entre los elementos I y J y está estimado en función de la distancia que existe entre cada uno de los municipios o su contigüidad. Para este caso utilizamos la vecindad por contigüidad, el peso de vecindad por contigüidad. N es el número de elementos, S sub 0 es el valor agregado de todos los pesos espaciales, es decir, esta referencia del peso espacial. Y ese sub 0 como valor agregado lo estimamos de esta manera, los valores de ZI los estimamos de esta otra manera y el valor esperado que vamos a obtener es de esta manera. El valor esperado y la varianza los obtenemos de esta manera. No me detengo en la parte de la explicación de la fórmula para optimizar los tiempos. ¿Ok? Pero aquí quiero llegar con esta parte. A través del índice de Morán local y el índice de Morán global, nosotros identificamos y estimamos una autocorrelación espacial. Esta autocorrelación espacial que lo que me va a explicar es que un valor positivo de este indicador indica que una cantidad, una unidad, una unidad o un municipio con valor alto en este indicador está rodeado de unidades con valores altos. Un valor bajo del índice indica que una unidad con valor bajo está rodeada
de municipios con valores bajos. ¿En materia de qué? En materia de presupuesto, es decir, un municipio que tiene un presupuesto alto, si el índice de Morán local me dio un valor alto, entonces quiere decir que los municipios a su alrededor tendrán la misma coloración, ese clúster me indicará que son más o menos similares los presupuestos que se están manejando. En otro contexto quiere decir un valor bajo cercano a cero, quiere decir que ese municipio tiene un presupuesto bajo y los que lo rodean también tienen un presupuesto bajo. Un valor negativo se va a considerar como un valor atípico, es decir, una unidad que está rodeada o un municipio que está rodeado por un municipio con valor alto que puede estar rodeado de municipios con valores altos y bajos. Es decir, no se presenta un patrón de comportamiento entre estos mismos. Y una vez que hacemos esta representación o este análisis, mediante el índice de Morán, la estimación del índice de Morán global, nos puede indicar si presenta un comportamiento disperso, un comportamiento aleatorio o un comportamiento agrupado. Lo que nosotros esperaríamos es tener algo como esto, un comportamiento agrupado, ¿ok? Y en el otro caso, un comportamiento aleatorio, es decir, que se pueden presentar pequeños grupos o pequeños segmentos de manera aislada. Es decir, más agrupaciones pequeñitas y no una agrupación más grande como en el caso del agrupado. Y en el disperso, que sería el valor negativo, pues es que no vamos a tener agrupaciones, sino que vamos a tener casos aislados dentro del comportamiento espacial. Bien, ya en la parte de los resultados, la asignación del presupuesto municipal con base en el índice de rezago social nos permitió identificar que los municipios con mayor nivel de rezago social reciben los montos presupuestales más bajos. No les estoy diciendo nada nuevo, ¿eh? No es ni el hilo negro ni el agua tibia. Es algo que ya sabemos, pero la inconsistencia es, tengo las mayores necesidades y les doy el menor presupuesto. ¿Cómo podríamos entonces atender esas necesidades si no me alcanza? O no pensamos en polos de desarrollo que nos permitan identificar la asociación que pudiera existir para la atención de necesidades a través de los municipios vecinos o en correspondencia con los municipios vecinos. Cosas como esas son las que podríamos estar trabajando. De tal forma que los criterios generales de la política económica describen la propuesta del Ejecutivo Federal de los lineamientos de política económica y fiscal, resaltando la importancia de contar con finanzas públicas sólidas y consistentes que aseguren al Estado su cumplimiento de atender los rubros relacionados con educación, salud, economía, pobreza, servicios, seguridad social, seguridad pública, empleo, etcétera. ¿Ok? Y esto va a impactar de manera directa en los rubros de atención del rezago social, de tal forma que también deberíamos generar cambios positivos en la disminución paulatina de esas necesidades sociales. Sin embargo, la asignación del presupuesto municipal con base en el índice de rezago social, pues refleja lo contrario, que los municipios con mayor nivel de rezago reciben los montos más bajos, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver esa parte. El índice de rezago social y el presupuesto municipal expresan un comportamiento espacial de autocorrelación que indica la presencia de un patrón de agrupación. Bueno, si es cierto, hablamos aquí de un periodo inicial, intermedio y final, de acuerdo a los que estuvimos analizando, 2010, 2015 y 2019 o 2020, 2019 para el presupuesto, 2020 para el índice de rezago, y entonces checamos el índice de rezago. El valor Z y para el índice de rezago social y el presupuesto por periodo. ¿Qué implica esto? Que expresa un comportamiento espacial de autocorrelación que indica presencia de un patrón de agrupación, de acuerdo a lo que tenemos aquí, de acuerdo a los valores que estamos identificando. Y si observamos entre el periodo inicial y el periodo intermedio, pues hay más o menos como que no hay una diferencia tan significativa. Sin embargo, ya para el año 2020 en materia de rezago, sí vemos ese comportamiento diferente, ¿no?
y mientras en materia del presupuesto municipal tenemos un crecimiento en estos valores, para el año 2019 se presenta una disminución, y esa disminución que es la que analizamos en las gráficas anteriores. Esto nos permitió rechazar la hipótesis planteada de que no existe no existe autocorrelación como hipótesis nula, y la hipótesis alterna de que sí existe autocorrelación espacial. Rechazamos la hipótesis con un nivel de significancia de 0.01. ¿Cómo obtuvimos esa parte? Bueno, pues de acuerdo a nuestros niveles de significancia, que son los que tenemos aquí, y que son con los que vamos a estar trabajando. Este análisis se llevó a cabo con base en, más bien no con base, con apoyo del Sistema de Información Geográfica ArcMap, calculando el análisis mediante un análisis de patrones, el índice de Morán global, que es para el índice de rezago social en 2020. Y esto es a lo que nos lleva, que rechazamos la hipótesis nula de que no había autocorrelación con un nivel de significancia de 0.01. Por lo tanto, concluimos que sí existe autocorrelación, y el sistema en automático nos generó esta parte, que sí existe agrupación. Y esta es la agrupación que vemos en materia de rezago social, que tampoco es así como que mucho orgullo hablar de este comportamiento de autocorrelación espacial. Y aquí estos tres mapas lo que nos representan son las concentraciones territoriales de los municipios, y cómo las regiones de los valores muy altos de rezago social son muy extensas, ¿no? Y aquí podemos ver esos municipios con valor alto rodeados de valores altos en materia de rezago social. Esto que tenemos aquí, este que tenemos en 2010 y este que tenemos en 2015. Podemos ver que existen similitudes, sí, existen similitudes entre cada uno de los periodos. Esta parte de aquí, con algunas diferencias, pero no tan significativas para poder pensar que estaríamos hablando de un comportamiento estrictamente grande, ¿no? De cambios. Y por el otro lado, aquellos que les decía que son no significativos, que tienen valores altos rodeados de valores bajos, o rezago alto rodeado de municipios con rezago bajo, o municipios con rezago bajo rodeados de municipios con rezagos altos, bueno, pues esto es lo que podemos estar identificando. Y algunos que no fueron significativos, aunque tuvieron información, no fueron significativos para poder formar parte del análisis. Bien. En lo que corresponde a la autocorrelación espacial del índice de rezago social, bueno, pues es lo que vimos anteriormente, lo que vimos en el mapa. Ahora lo estamos viendo de manera tabular, y lo que me está diciendo aquí es que identificamos presencia de valores atípicos, es decir, lo que les comentaba de valores altos municipios con rezago alto rodeados de municipios con rezago bajo, o viceversa, municipios con rezago bajo rodeados de municipios con rezagos altos. Y en este caso, los que tuvimos fueron 189 en 2010, 199 en el 2015, 181 en el 2020, son los que estamos identificando. Esto no representa un logro significativo en materia de atención de necesidades, y mucho menos en la clasificación que se le va a asignar a nivel nacional, ya que no se consideró el efecto espacial. Esto que yo les estoy mostrando acá, este es el comportamiento del análisis, de cómo se asocian, cómo se relacionan territorialmente los municipios de acuerdo a su índice de rezago social, al presupuesto asignado a nivel municipal. Y eso, a la vuelta, pues lo que nos está diciendo es que debido a la asignación, ya se me pasó, debido a la asignación, no vamos a poder, o no se va a poder atender las necesidades sociales. Ahora,
haciendo una referencia sobre la autocorrelación espacial, ya no del índice de rezago, sino del presupuesto municipal, para el año 2009 tuvimos un valor Z de 55.35, lo que me dice que hay una probabilidad menor al 1% de que el patrón agrupado pueda ser el resultado de una aleatoriedad. Es decir, que sí existe agrupación en materia de la asignación de presupuesto. ¿Y qué es lo que estaríamos esperando? Que esa asignación del presupuesto pudiera estar relacionada con el índice de rezago social. ¿Qué tenemos entonces en esta parte? Bueno, pues que las agrupaciones alto, alto y bajo, bajo se presentan con mayor separación o mayor dispersión grupal. Es decir, este de aquí y este de aquí, que podemos identificar en esta parte. Los alto, alto y los bajo, bajo. Entonces observemos cómo estos cambiaron de 2010 a 2019 en materia de asignación de presupuesto. Se mantuvieron de 2010 a 2015, que es el análisis que habíamos hecho anterior en las tablas. Bueno, pues sí lo tenemos. Pero también identificamos patrones en los que cambiaron, por ejemplo, de valores altos rodeados de valores altos, presupuesto municipal alto, rodeado de presupuesto alto. Y cuando hablo de alto no quiere decir que todos estaban con niveles muy altos de presupuesto, no, sino que ese nivel de registro de presupuesto alto es relativo de acuerdo al comportamiento de los que lo rodean, ¿ok? Y podemos ver en este caso un patrón de comportamiento en esta parte entre alto, alto y bajo, alto, en lo que sería Chiapas y Tabasco, que se mantiene para el año 2015, pero que para el año 2019 cambia a valores bajo, bajo y alto, bajo. ¿Qué implicó? Lo que les había mostrado anteriormente. Esos cambios significativos que hubo en la disminución y o en el incremento del presupuesto. Y bueno, aquí en esta parte, bueno, identificamos la concentración de los municipios basada en la autocorrelación espacial del presupuesto municipal y podemos concluir que no se siguió un patrón aleatorio. Sin embargo, hay presencia de registros atípicos y no significativos que se pueden resaltar en comparación con el índice de rezago social. Esos cambios como los que les acabo de comentar, ¿no? Con respecto al comparativo del presupuesto municipal y el índice de rezago social en el periodo final, bueno, pues podemos identificar que los cambios en la condición de rezago social entre 2015 y 2020 estaban asociados al presupuesto asignado y reflejaron avances al lograr que se disminuyera en un 47.23% el rezago social, es decir, en 1166, a pesar de que hubo una disparidad presupuestal, mientras que hubo 12 municipios con los presupuestos más altos que registraban muy bajo índice de rezago social y mantuvieron su condición. Lo que es importante destacar en esta eficiencia presupuestal es que el 70.8% de los municipios disminuyeron su índice de rezago social, pero además recibieron presupuestos por debajo de los 261.465.473 pesos. Eso es lo que nosotros podríamos estar identificando. ¿Ok? Ahí está. Si lo vemos desde el lado espacial, bueno, podemos ir identificando cómo en ese comparativo, se perdió el puntero, aquí está. Los municipios que disminuyeron su índice de rezago social entre 2010 y 2015, la autocorrelación que existió del índice de rezago social en el 2020 y la autocorrelación del presupuesto municipal en 2019. Esto es lo que nosotros podríamos estar viendo. Estos fueron los municipios que disminuyeron su índice de rezago social de 2015 a 2020.
como comentarios finales. Como comentarios finales, bueno, pues yo podría cerrar esta parte como que la acción política ejercida no ha dado frutos en por lo menos los últimos 10 años, ya que el índice de rezago social de 2010, 2015 y 2020 no cambió significativamente, que se identificó la presencia de un patrón de concentración de municipios, tanto para el índice de rezago social como para el presupuesto económico, el presupuesto estatal, representando inequidades entre las políticas públicas y las desigualdades sociales. En la medida en que se fije el estándar de atención de rezago social plenamente vinculado con la asignación presupuestal, va a ser viable desarrollar un proyecto confiable de ejecución del gasto. Sin embargo, desde mi muy humilde punto de vista, se sugiere la inclusión de criterios de análisis geoestadístico, de análisis espacial, de estadística espacial para la generación y la identificación de polos de crecimiento que impulsen acciones de desarrollo intermunicipal en favor del crecimiento y desarrollo municipal. Es lo que les decía hace un momento, identificar esos municipios con presupuesto alto que están rodeados de municipios con presupuesto bajo y que podrían significar esos polos de crecimiento entre los más desarrollados y los que se encuentran en vías de desarrollo y de crecimiento. Eso sería por mi parte todo lo que sería la exposición. Estoy a sus órdenes. Esta es parte de la bibliografía que se consultó. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Ángel. Quiero invitar a los participantes, si tienen alguna pregunta, algún cuestionamiento, poder abrir su micrófono. Buenos días, doctor. Buenos Muchísimas días. gracias. Perdón, Xochitl, yo entendí como, pero por su casa. Buenos días, doctor. Mire, tenemos la invitación abierta a nuestros grupos de la facultad y un chico tiene problema con el chat o algo así. Se me pidió que leyera su pregunta. Sí. ¿Cuál es la... Está mal hecha, ¿no? Pero ¿cuál es la relación que existe entre la autocorrelación espacial del índice de rezago social con el proyecto confiable de ejecución del gasto? Yo creo que lo que quiere es como un ejemplo más bien de cómo podríamos aplicar esta autocorrelación espacial en un proyecto confiable. A lo mejor alguna acción. Una acción de proyecto confiable. Por ejemplo, voy a poner como ejemplo Jalapa. Jalapa, que tiene un presupuesto alto y que está rodeado de municipios con presupuesto más bajo que el que tiene Jalapa. Sin embargo, muchos de los habitantes de los municipios aledaños a Jalapa, incluso hasta de nuestra área metropolitana de Jalapa, vienen a trabajar aquí. Entonces, ¿qué implica? Implica traslado, implica el uso de servicios, y el gasto que generan cada una de esas personas que vienen a trabajar aquí, no lo vemos, solamente lo vemos en materia de sus necesidades en los municipios. Entonces, generar un polo de crecimiento, en algún momento se planteó la creación de un tren rápido, y me pongo en esa parte. Un tren rápido que hubiera beneficiado a muchos con un enfoque correcto de la aplicación de las finanzas públicas territorial o regional. Es decir, que les permitiera una movilidad, pero no una movilidad en la que me saliera más caro pagar el tren rápido que irme en camión, ¿no? Entonces, ese sería un ejercicio correcto de necesidades. Yo lo vería por ese lado, ¿no? O la inversión que se hace en las carreteras estatales y federales de las comunicaciones que existen, y que eso nos lleva a pensar en uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que son las comunidades y ciudades sostenibles, que creo que es el objetivo número 11, que implica mejorar esas vías de comunicación. Al mejorar estas vías de comunicación, seguramente podría haber una inversión mayor en el servicio público de transporte y beneficiaría a las áreas colindantes.
optimizaría los tiempos de traslado y generaría por consiguiente menor gasto, por un lado, y por otro lado, impactaría en lo que sería el cambio climático también. O sea, hay como que una red entre toda esta parte. O en materia de educación, vamos a pensar en la diversificación. Si los de los municipios aledaños vienen a estudiar aquí, bueno, pues buscar el mecanismo para que se instalen algunos centros de educación en cada una de esas zonas. ¿Qué implicaría? El hecho de mover una institución educativa en alguno de los niveles de Jalapa hacia los alrededores, implicaría que de esos alrededores, los alrededores de esos polos que se encuentran alrededor de Jalapa van a ser atracción de los municipios que los rodean. Y entonces vamos sacando esos niveles de movilidad de la gente hacia sus centros de ubicación, hacia sus centros de habitación. ¿Me explico? Claro que sí. Muchísimas gracias por los ejemplos. Creo que espero que haya quedado mucho más claro. Y le voy a leer otra pregunta, doctor. Claro. ¿El índice de rezago social tiene alguna relación con la situación de las mujeres? Yo creo que porque tenemos el 8 de marzo a la puerta de la esquina. Sí, sí, definitivamente tiene una relación muy fuerte. Hablamos de las carencias sociales y también me voy a otro de los objetivos de desarrollo sostenible, que tiene que ver con la equidad de género. Y apenas ayer comentábamos eso con mis alumnos sobre los resultados que nos dio el censo de población sobre la jefatura de los hogares. En la jefatura de los hogares predomina mucho la parte de la jefatura masculina. La mayoría, estamos hablando que más del 50% de los hogares reportó que la jefatura del hogar era masculina. Y sin que esto parezca un estigma sobre las responsabilidades hacia las mujeres, yo lo veo más sobre las decisiones en el entorno familiar que las mujeres toman y que las mujeres rigen sobre el contexto familiar. Y entonces, lo que por un lado decimos que hay una jefatura masculina, sí, sí es cierto, pero quien manda es la femenina, ¿no? Entonces, esa representación de las mujeres es mucho más importante y mucho más relevante de lo que nos está diciendo el censo, y que a veces lo pensamos o en el contexto económico o en el contexto de responsabilidad. Y pocos son los que registraron esa jefatura femenina. ¿Y a qué voy en esa parte? Cuando se levantó el censo aquí en la casa de ustedes, vinieron a preguntar, y en esa pregunta en particular, preguntaron, ¿quién es el jefe del hogar? Y en coro, mis hijos dijeron, mi mamá. Y yo con toda la certeza corroboré que efectivamente era es mi esposa, no era, es mi esposa la que tiene la jefatura, porque esas decisiones entran en esa parte. Y esas decisiones que tienen que ver con el rezago, tienen que ver mucho porque son las necesidades que vive cada uno de esos hogares y por consiguiente cada una de esas mujeres como jefas de hogar. Y si eso lo traducimos al número de mujeres que hay dentro de cada uno de los hogares, bueno, pues vamos viendo esos roles que al paso del tiempo han ido cambiando y que la mujer cada vez tiene mayor presencia, mayor responsabilidad, mayor representación en el hogar, porque ya no solamente trabaja el varón, también trabaja la mujer y los dos aportan a la economía familiar. Pero lo comentaba en la exposición, por condiciones de usos y costumbres o condiciones culturales, generalmente decimos que la jefatura del hogar radica o reside en el varón o en el hombre, mientras que no es así. ¿Me explico? Entonces sí tiene mucho que ver en esa parte, porque incluso pueden ser las que hablen de cómo las necesidades sociales en materia de rezago social somos víctimas como en los hogares y víctimas ciudadanos o ciudadanas de esas necesidades, ¿no? Yo lo vería de esa manera, Rosa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Damos la palabra al doctor Rogelio. Tiene una pregunta. Adelante, doctor. Muy amable. Antes que nada, felicitarlo, doctor Ángel. Muchas gracias por su
excelente exposición y gracias también por acompañarnos y aceptar esta invitación. En Gracias. segundo lugar, es muy pequeño, es técnico más que nada. ¿Toda esta modelación la hace con ArcGIS o con qué lo hace? Se hizo con ArcGIS, Ok. pero también se puede hacer con Mapa Digital de México, de INEGI, que es software libre. Ok. También con Geoda, se puede hacer y también es software libre, con RGeoda, también en materia de programación. Entonces, el resultado es el mismo. El resultado es el mismo. Perfecto. Siempre y cuando la semilla que utilicemos para cada uno de los casos sea la misma. ArcMap nos permite seleccionar ese número aleatorio con el cual vamos a generar el análisis, y si eso lo replico en RGeoda, vamos a tener el mismo resultado. O utilizar el que maneja INEGI y aplicarlo tanto en ArcMap como en Geoda. QGIS también perfecto. permite hacerlo, pero yo no lo utilizo tanto desde QGIS, que es otro software que lo hace. Pero si me preguntaran, Ángel, ¿con cuál te quedas? Exacto. Y Me ahorita quedo después con de este ArcGIS. panorama, ArcGIS. Me quedo Muy con bien, ArcGIS. muy bien. Y en materia de representación, ya para un análisis mucho más específico y detallado, me traslado a Geoda. ¿Okay? Son esos dos Perfecto. con los que yo estaría trabajando. Perfecto, pues muchísimas gracias. Eso era todo. Muy amable. No, gracias a usted. Gracias, doctor. Muchas gracias. La Universidad Veracruzana, en coordinación académico Financial Research Group, agradece al doctor Ángel Fernando Arroyo Ortiz por haber impartido la conferencia Eficiencia Presupuestal en la atención de las desigualdades sociales municipales en México 2010-2020 en el marco del ciclo de conferencias webinars del Cuerpo Académico Financial Research Group. Agradecemos la participación de nuestros asistentes y los invitamos a continuar en este ciclo de conferencias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctora Xochitl, doctora Rosa. Carlos, un gusto verte y saludarte. Gracias, doctora Galilia. Les mando un fuerte abrazo y gracias por estar presentes. Espero que esto abra puertas de colaboración mucho más grandes. Que tengan muy buen día.